Bueno, como siempre, un privilegio el poder en esta nueva jornada, el compartir juntos este tiempo en el cual el Señor nos permite alimentarnos con su palabra preciosa, reconociendo que la vida de Cristo es una realidad dentro de cada uno de nosotros, pero tiene que ser una realidad comunicada a nuestra alma. Cuando nosotros tuvimos el privilegio de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento tiene que ver con haber puesto nuestra confianza en la obra preciosa de Jesucristo, no simplemente un haber alzado la mano, como a veces nosotros entendemos en nuestro argot religioso, y haber recibido a Cristo en el corazón, sino haber entendido efectivamente, ¿verdad?, lo que significa Cristo para nosotros como nuestra justificación. La palabra del Señor nos dice claramente que Cristo nos ha sido hecho primeramente sabiduría, ¿ok? Es decir, si sin la sabiduría de Cristo en nosotros, sin la sabiduría de la vida de Cristo en nosotros, ciertamente jamás podríamos discernir las cosas que son del Espíritu. Así que lo primero que nosotros necesitamos, inclusive para tener este empujón hacia creer en el Señor, ¿verdad?, es que la sabiduría del Señor comience a operar dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos ciertamente a nuestro favor el Espíritu, cuando la Escritura nos dice que el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Desde allí el Espíritu ya está haciendo un trabajo dentro de todos y cada uno de nosotros. Realmente este es el ministerio del Espíritu, convencernos de pecado. Y convencernos de pecado no tiene que ver con convencernos de que simplemente pues hacemos ciertas cosas que son desagradables, sino convencernos a nosotros mismos de que nosotros somos el pecado. El pecado no es algo que hacemos, es algo muy importante que entendamos. En Adán el pecado es lo que somos, y efectivamente lo que vamos a hacer es lo que somos. Porque lo primero que nosotros entendemos como pecado, pues bueno, es comportarnos mal, es hacer cosas indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si nosotros dejásemos de hacer esas cosas, entonces ya pues estaríamos de alguna manera justificados delante del Señor. Pero realmente nosotros somos justificados delante del Señor por quién somos, ¿verdad? Porque cuando nosotros efectivamente actuamos desde quién somos, efectivamente vamos a comenzar a generar las obras de esa naturaleza. Y por esto es que nosotros pues no podemos bajo ninguna circunstancia solamente fijarnos en las buenas obras de alguien para sobre esa perspectiva justificar, ¿verdad?, que esa persona es justa o debería efectivamente ser alguien considerada para la salvación que el Señor nos propone. ¿Por qué? Porque efectivamente la carne tiene también una cierta capacidad. La carne tiene una cierta capacidad para hacer cosas buenas, pero la carne no es el bien. Entonces, como dice la Escritura y el propio Señor Jesucristo lo confirmó, porque bueno hay solamente uno. Es decir, hay una sola naturaleza que es buena. Eso es lo que está diciendo. Y esa única naturaleza que es buena es la naturaleza, ¿verdad?, que estaba habitando en el Hijo. Es la naturaleza de Dios mismo. No olvidemos que verdaderamente quien vino en el Hijo es el Padre. Es decir, el Padre, ¿verdad?, que desde la eternidad pasada, por entenderlo de alguna manera, creó todas las cosas, ¿verdad? El Padre efectivamente creó al hombre, ¿para qué? Para que el hombre sea su casa, para que el hombre sea el lugar en donde la vida de él pueda vivir, ¿verdad? Y efectivamente, como todos nosotros sabemos, la vida de Dios no es una vida particular, la vida de Dios es la única vida buena. No hay fuera del Señor otra vida buena, ¿ok? Entonces, si yo no tengo la vida de Dios, primero como mi principio de vida y después como mi operación en cada cosa, pues efectivamente yo no voy desde la perspectiva del Señor o desde la perspectiva de Dios mismo a poder generar cosas buenas, porque la vida buena que está en mí, que es la vida de Cristo ahora, es la única que puede hacer buenas obras dentro de todos y cada uno de nosotros. Por esto es que ahora nuestro gran reto, ¿verdad?, es el que efectivamente nosotros podamos hacer una diferenciación de la vida adámica, inclusive y por sobre todo de la parte buena de la vida adámica, que eso nos confunde muchas veces,
Y de alguna manera es el instrumento que increíblemente Satanás utiliza para que nosotros permanezcamos alejados de Dios, engañados, creyendo que si estamos nosotros haciendo buenas obras, pues entonces de alguna manera es un indicador, ¿verdad? Por medio del cual podemos estar seguros que Dios nos va a aceptar y que efectivamente nosotros somos hijos de Dios y somos espirituales. Sí, las buenas obras, por supuesto, el buen hombre también, o el viejo hombre también las puede hacer. No olvidemos que el hombre comió del fruto de qué, del árbol del conocimiento de qué, del conocimiento del bien y del conocimiento del mal. Así que el hombre tiene estas dos capacidades, de guiarse por el conocimiento del bien y llegar a ser una buena persona, o de guiarse por el conocimiento del mal y efectivamente poder ser una persona, digamos, más complicada, más difícil, menos aceptable por la sociedad. Pero ni la una parte buena de la carne y ni la otra parte mala de la carne realmente tienen cabida para con Dios. Dios no está interesado en la parte buena de la carne. No olvidemos que el Señor Jesucristo lo que hizo fue crucificar a nuestro viejo hombre, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Por eso ratificamos, por ejemplo, que en un cementerio tú vas a encontrar desde esta perspectiva personas buenas, personas malas. Pero las dos están compartiendo algo en común, las dos están muertas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces hay algo que efectivamente estas dos personas están compartiendo y es el pecado. El pecado no sobre la base de haber hecho buenas o malas obras desde nuestra perspectiva, sino el pecado desde la perspectiva de la sustancia. Tanto aquel que muere haciendo buenas obras como aquel que muere haciendo malas obras están muriendo porque la paga del pecado es la muerte. Y desde la perspectiva del Señor, entonces los dos, más allá de sus obras, están pagando ciertamente, ¿verdad? Por su naturaleza, es decir, por su naturaleza pecaminosa. Estas cosas son muy importantes que las entendamos porque muchas veces todavía nosotros estamos muy propensos, ¿no es cierto?, a enfocarnos en la manera de ver del hombre natural, en la manera de entendernos nosotros, inclusive en una relación con Dios. Pero de allí que lo potente, lo importante, lo que verdaderamente tiene valor, es identificar la vida que está operando en mí. ¿Desde qué vida yo estoy operando? Si yo estoy operando desde la nueva vida que Cristo efectivamente me dio, y esta vida es una revelación progresiva, paulatina, permanente, ¿verdad? De la obra del Señor en nosotros. No olvidemos que el Espíritu es claro en comentar y en determinar que el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo ahora? El Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Comunicarnos a nosotros de espíritu a espíritu la obra que el Padre en el Hijo ha hecho a nuestro favor. Esto es algo paulatino, porque el conocimiento de la obra de Cristo está directamente atada a la vida de Cristo que está dentro de nosotros. Es decir, el conocimiento de la obra de Cristo no es el conocimiento de las cosas que Él hizo por nosotros en términos simple y sencillamente históricos, sino que el conocimiento de la obra de Cristo es, ¿verdad?, el conocer a la persona de Cristo, a la vida de Cristo dentro de nosotros. De allí que muchos de nosotros todavía estamos viviendo en teoría, porque conocemos obras que el Señor ha hecho, pero no conocemos la vida que está obrando o que debería obrar dentro de todos y cada uno de nosotros. Y no porque esa vida no esté presente en nosotros, que todavía, ¿verdad? Nosotros no hacemos esta distinción entre la vida adámica y específicamente la vida adámica buena, que nos engaña y que generalmente es uno de los hilos y una de las fuentes del sistema religioso, porque la vida adámica buena es a la que el hombre natural, el hombre religioso intenta despertar, y es la que también nos llama la atención a nosotros como carne, porque especialmente cuando somos cristianos, nosotros ya no quisiésemos pecar contra Dios, en el sentido de cómo entendemos el pecado desde la carne.
Entonces, claro, nosotros queremos generar esas buenas obras desde la carne. Y por eso es que la Escritura, ¿no es cierto?, es muy clara en mencionar que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, no esperemos que en nuestra carne, ¿verdad?, efectivamente se produzca la santidad, se produzca la justicia, ni mucho menos. La carne necesariamente tiene que morir para que la santidad, la justicia y la vida del Señor comiencen a aparecer en nosotros y comiencen a operar en nosotros. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque son dos vidas distintas. Es decir, el Señor lo que quiere es que la vida de Cristo sea la que se manifieste en nosotros, sea la que se manifieste a nosotros y la que se manifieste en nosotros, a las personas que están a nuestro alrededor y, por supuesto, al Padre, porque esa es la vida que agrada al Padre, la vida de su amado Hijo. Y nosotros vamos a ver justamente dentro de la propia perspectiva de Cristo, ¿verdad? Cristo como hombre, cómo la vida de Dios operó en el Cristo hombre y cómo la vida de Dios que ahora la tenemos por medio de Jesucristo morando en nosotros, debería efectivamente hacer el mismo trabajo en el hombre humano, ¿verdad? Que cada uno de nosotros todavía estamos cargando mientras estamos, ¿verdad? En este proceso, en esta transición, en este caminar, en este peregrinaje desde Adán hasta Cristo. Porque verdaderamente la vida cristiana es esto, hermanos, ¿verdad? Es un peregrinaje, es decir, es salir de la vida de la carne, es irnos librando, ¿verdad?, de nuestro primer hombre, de nuestro hombre adámico, e ir efectivamente experimentando la obra y la nueva vida del Señor en nosotros, porque este es un trabajo de Dios, no es mi trabajo. Entendamos que Él fue el que hizo toda la obra y Él es el creador de todas las cosas. Entonces yo en mi carne efectivamente no puedo hacer nada, ¿verdad?, para que la obra del Señor, para que la vida de Cristo se levante. Mi carne estorba, mi carne molesta, mi carne con el querer hacer algo, lo que hace es interrumpir el proceso de muerte que el Señor, ¿verdad?, quiere que permanentemente se siga ejecutando en nosotros diariamente, que es la muerte de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de ser, la muerte de nuestro viejo hombre, de acuerdo a lo que efectivamente el libro de Romanos en el capítulo 6 nos muestra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así que para poder discernir nosotros esta vida que el Señor quiere que nosotros heredemos, ¿no es cierto? Esta vida que el Señor quiere que nosotros conozcamos, que nosotros experimentemos. Tenemos nosotros en el libro de Juan 5:19, justamente en el mismo contexto en donde el Señor técnicamente se está despidiendo, ¿verdad?, de este mundo. La semana pasada habíamos tocado un tema importante también en estos momentos finales, ¿verdad?, de el pasar nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo por esta tierra. Y aquí nosotros queremos mirar la dinámica de la vida divina en nosotros. ¿Cuál es la dinámica de la vida divina en nosotros? ¿Verdad? Porque de lo que se trata es que la vida divina esté operando en nosotros. Porque de lo que se trata es que el poder de Dios esté operando en nosotros. Porque de lo que se trata es que nosotros nos gestionemos desde el nuevo hombre que somos. El gestionarnos desde el nuevo hombre que somos necesariamente incluye el que nosotros tengamos la fe de Cristo. Pero para tener la fe de Cristo, para poder ver como Él ve, para poder entender como Él entiende, ¿verdad? La vida de Cristo tiene que estar primeramente en nosotros. No olvidemos que la fe es una manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Y ahora nosotros andamos por fe, dice la Escritura. Ya no andamos por vista. Nosotros no andamos conforme al hombre natural viendo simple y sencillamente las cosas externas buenas o malas.
Esto estaba efectivamente dedicado al viejo hombre. El viejo hombre se guía por lo que ve. El viejo hombre está absolutamente animado y fortalecido cuando las cosas externas le están funcionando. Pero sin embargo, cuando las cosas externas se comienzan a debilitar, se comienzan a dañar, se comienzan a descomponer, entonces el hombre natural también se comienza a dañar, se comienza a descomponer, se comienza efectivamente a desestabilizar, porque la vida del hombre natural, ¿verdad?, está basado básicamente en las cosas que ve. Por eso la escritura nos dice que el hombre natural se guía por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así que si los deseos de los ojos no los puedo hacer realidad, yo estoy triste. Si no puedo hacer realidad los deseos de la carne, yo me siento infeliz. Y si yo no puedo tener gloria, ¿verdad? O la vanagloria de la vida, que tiene que ver con el hecho de que la gente me reconozca, la gente me entienda y la gente me acepte por los logros, por lo que yo soy o por las capacidades que tenga, no soy feliz. Entonces todo eso lo que trae es desazón, trae tristeza, trae desestabilidad a la vida natural y a la vida emocional. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro hombre fue creada, ¿verdad?, para poder ser llena de la vida de Dios. Y por eso que el Señor Jesucristo vino a hacer algo importante. Yo he venido para que tengáis vida. Ese es el propósito central por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Él vino para que tengamos vida, es decir, la vida Zoe, la vida que le pertenece al Padre, la vida de Dios. Yo he venido para que tengáis la vida de mi Padre, la vida Zoe. Esa vida del Padre solamente está disponible a nosotros por medio del Hijo. Y esa vida que está disponible a nosotros por medio del Hijo, efectivamente hoy nosotros tenemos la posibilidad de que nos sea comunicada por medio del Espíritu, porque solamente el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el hecho de que seamos hijos de Dios nos da una puerta maravillosa para entendernos quiénes somos ahora y para gestionar nuestra vida desde esta realidad. No gestionamos nuestra vida, ¿verdad?, desde la impotencia, desde la carencia y desde la necesidad. Ahora nosotros operamos desde la potencia, desde el poder, desde la gracia y desde la absoluta suficiencia de la nueva vida que es Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero para que esto pueda ir siendo una realidad en nuestra vida, es necesario ciertamente que entendamos esta dinámica de la vida divina en nosotros. Fíjate Juan 5:19. Aquí el Señor hace una excelente y maravillosa declaración para ti y para mí. Cristo todavía en la carne, como nosotros, como tú y como yo, con algo que también tú y yo tenemos ahora, la vida del Señor dentro de nosotros. Ok, la vida de Dios dentro de nosotros, ahí estamos iguales a Cristo. Somos iguales a Cristo en la carne porque efectivamente Él vino en carne, ¿verdad? Nosotros efectivamente somos carne. Claro que Cristo en la carne nunca pecó, pero ¿por qué? Porque la vida del Padre que operaba en Él siempre estuvo gobernando todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahora el Señor quiere que aprendamos eso, porque no ha sido en cambio nuestra experiencia. En nuestra propia carne, al contrario, nosotros hemos pecado permanente y continuamente, indicando algo importante. Es la vida en la carne, ¿verdad? No tiene que ver simple y sencillamente con el hecho de que peque, como dije hace un minuto. La vida en la carne tiene que ver con el hecho de que yo haga buenas cosas incluso, pero independientemente de Dios, es decir, por mi propia vida, por mis propias capacidades, por el entendimiento del conocimiento que yo tengo del bien también, ¿verdad? Entonces, cuando yo soy el que hago el bien, ¿verdad? No es la vida de Cristo la que está operando en mí, soy yo, a través del conocimiento del bien, que es una de las capacidades que tiene el hombre adámico. Yo decido hacer el bien, pero yo decido hacer el bien. Pero la escritura nos muestra que todo lo que el hombre adámico haga, así sea bueno, ciertamente no le es agradable ante los ojos de Dios. Esta es la posición que Dios tuvo claramente para con Caín. Caín, claro que trajo desde la perspectiva humana, ¿verdad? Su esfuerzo
cuando él trajo los frutos de su cosecha, de su trabajo directamente a Dios. Caín estaba reconociendo a Dios. Caín realmente sabía que Dios era Dios. Y Caín sabía que había que agradar a Dios. Y Caín, a su manera, de acuerdo con la naturaleza que él estaba poseyendo, lo que hizo fue traer lo mejor de sí mismo, es decir, el fruto de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, el fruto, ¿no es cierto?, del sudor de su frente, traer a los pies de Dios para ofrecérselo a él. A ver, desde la perspectiva de la carne, eso parece una excelente buena obra, ¿no? Y de alguna manera es lo que el ambiente religioso hoy nos sigue, ¿verdad?, insistiendo, el que nosotros debemos hacer buenas obras, del que nosotros debemos agradar a Dios haciendo esto, haciendo lo otro. Caín hizo eso. ¿Qué pasó? La escritura dice que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No porque Caín le trajo lo peor de su cosecha. Al contrario, Caín trajo lo mejor de su esfuerzo delante del Señor. Pero fíjese, si lo mejor de nuestro esfuerzo delante del Señor en nuestra vida adámica, ¿no es cierto?, es algo que Dios rechaza, bueno, ya ni hablemos de lo peor de nosotros, ¿verdad? Efectivamente está por decantación absolutamente rechazado. Pero lo bueno es que cuando nosotros hacemos cosas malas, generalmente estamos de acuerdo con Dios, ¿verdad? El que esas cosas malas le enfadan, le molestan, no le agradan, y nosotros también le decimos, Señor, por favor, límpiame, quítame y ayúdame a salir de todas estas cosas que yo sé que no estoy bien. Pero ¿y qué de aquellas cosas que yo sí entiendo que estoy bien, que hago bien? Bueno, esas son las más peligrosas, porque en las que yo estoy de acuerdo con el Señor, que definitivamente el Señor tiene que meter su mano y actuar en mí, porque no estoy actuando, no estoy moviéndome y no estoy expresando ni manifestando la vida que debería, pues ya estoy de acuerdo con él, el que efectivamente hay una parte en mí que tiene que ser eliminada, no cambiada, tiene que ser extirpada, tiene que ser crucificada. Pero sin embargo no tenemos nosotros de nuestra carne la misma opinión, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nuestras buenas obras, de nuestra propia buena capacidad de poder querer hacer el bien. Juan 5:19 dice, no puede el Señor Jesucristo, igual que tú y yo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Aquí vamos a ver una dinámica muy importante en este versículo, que por lo menos vamos a poder extraer tres verdades principales que tienen como finalidad el que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, a la vieja criatura, al viejo hombre, a la vida adámica, que no nos permite disfrutar todavía como Dios quisiese de la vida divina que el Señor ya instaló en nuestro espíritu si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. La vida del nuevo hombre, la vida del hombre, ¿verdad?, que ha nacido nuevamente, la vida de la nueva creación, nuestro reto ahora justamente es simple y sencillamente el hacer que la realidad de Cristo, ¿no es cierto?, no sea simple y sencillamente un decir o una declaración, ¿verdad?, y un muy estar lejano de mi experiencia, sino al contrario, que comience a ser una realidad. Pero esa realidad tiene que efectivamente pasar primero por un tamiz, un sedazo, si lo queremos llamar. Y ese tamiz es que todo lo que no es Cristo tiene que ser efectivamente echado fuera dentro de nosotros para que solamente lo que es Cristo quede y efectivamente esa vida sea la experiencia que nosotros tengamos que, por lo menos en una pequeña parte, comenzar a experimentar. ¿Y por qué pequeña parte? Porque en este mundo nunca todo lo grande que podamos conocer de Cristo, experimentar de Cristo, será lo suficientemente alto o grande o suficiente para que podamos llegar
¿verdad? A la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tú y yo necesitamos la eternidad. Es decir, 70, 80, 90, 100 años, los que el Señor nos permita vivir en esta tierra, no van a alcanzar nunca para que podamos alcanzar, ¿verdad?, la estatura de la plenitud de Cristo ni el varón perfecto. Ya lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Muy poco tiempo antes de su partida de este mundo. Por si acaso, dando él mismo un testimonio, no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo. No, cuidado, están pensando, ¿verdad? Que alguien como Pablo, decía Pablo de sí mismo, alguien que está enseñando, porque a veces, claro, las personas pueden idealizar a aquellos que de alguna manera tenemos, ¿verdad? La gracia del Señor de poder traer, ¿verdad? Palabra de vida. Aparentemente, pues con nuestras palabras o con nuestra manifestación, nosotros de alguna manera estaríamos como transmitiendo el hecho de que los que estamos hablando desde la perspectiva santa, justa y todo, somos ya idénticos a Cristo y somos perfectos en nuestro obrar. Muy lejos está de eso todavía el hecho de que nosotros efectivamente creamos que hayamos llegado hacia un nivel que solamente le pertenece a Cristo. Es decir, mientras más de alguna manera nos adentramos en la realidad de Cristo, tal vez nos vamos a dar cuenta que más lejos estamos de Él en función de la inmensidad y de la grandeza que Él es. No en función de cuánto podamos estar experimentando al Señor, porque ya lo podemos estar experimentando, pero en la medida que lo comenzamos a ver, nos damos cuenta que Él es inmensamente grande, ¿verdad? De tal manera de que solamente la posibilidad de que nosotros seamos eternos nos podría dar la perspectiva de poderle conocer en la eternidad, ¿verdad? Plenamente. Si la Escritura ha dicho que nosotros tenemos que llegar al varón perfecto, si la Escritura ha dicho que Cristo tiene que ser efectivamente nuestra realidad absoluta y perfecta en nosotros, evidentemente eso lo vamos a alcanzar en la eternidad. Pero las buenas noticias no son que para nosotros la eternidad arranca cuando salimos de este mundo. No, la eternidad arranca desde el momento en que nosotros hemos nacido de nuevo. Así que si es que nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos la vida de Cristo morando en nosotros, ya estamos nosotros viviendo en la eternidad. Lo que pasa es que tenemos nosotros una convergencia. Estamos viviendo en la eternidad, pero todavía en una experiencia temporal. ¿Por qué? Porque estamos más habituados a lo temporal que a lo eterno. Ahora lo eterno es lo que tiene que comenzar a prevalecer en nosotros. Y el que prevalezca lo eterno en nosotros está directamente atado a que la vida de Cristo se siga revelando, siga creciendo en nosotros. Nosotros hemos hablado de la santificación, que verdaderamente desde mi perspectiva, esto no está en la escritura, pero debería ser cristificación, porque la santificación tiene que ver con cuánto de Cristo hay en mí. Es decir, santificación es cristificación. Si tú quieres hablar de santificación, tienes que hablar necesariamente de cuánto Cristo está creciendo en ti. Y cuánto Cristo está creciendo en ti no es el conocimiento de mi carne de cuánto Cristo está creciendo en mí, sino al contrario, ¿verdad? Es el decrecimiento de mi carne y es el entendimiento de la vida de Cristo que está operando en mí, que está revelándome, ¿verdad? Efectivamente, quién es Cristo en mí. Así que vamos a ver aquí por lo menos estas tres perspectivas que el Señor Jesucristo nos muestra. La primera dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Fíjate, esto es lo primero. El propio Señor Jesucristo nos da a nosotros, yo digo, una bofetada, ¿verdad? A nuestro hombre adámico. Porque dice, no puede el Hijo hacer nada. ¿Ve? Fíjate, él dice de sí mismo, no puede hacer el Hijo nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y la palabra nada que vemos aquí, efectivamente,
muestra que en la naturaleza divina, ¿verdad? Primero, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, nada. O sea, la naturaleza divina tiene una característica. Simple y sencillamente es una expresión y una manifestación de una vida superior, de una vida que tiene que efectivamente primero ser instalada. No olvidemos que la vida que operaba en Cristo es la vida del Padre. Y lo que aquí está diciendo el Señor Jesucristo es que Él no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, esta es una lección para ti y para mí. Porque nosotros, en cambio, en nuestra experiencia natural, podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos. Nosotros pensamos por nosotros mismos, es decir, pensamos por la vida adámica que tenemos, nosotros sentimos por nosotros mismos, nosotros deseamos por nosotros mismos, nosotros decidimos por nosotros mismos. Nosotros somos los que determinamos qué camino debemos seguir. Nosotros somos los que determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Nosotros somos los que determinamos efectivamente, ¿verdad?, qué es el bien y qué es el mal. Nosotros somos los que determinamos si queremos seguir al Señor o queremos seguir al diablo. Nosotros somos los que determinamos todo. Es decir, nosotros somos Dios. Porque el Señor Jesucristo dice algo importante, ¿verdad? Porque el Hijo, y no olvides que hay un tema importante aquí, hermano, que ahora tú y yo somos ese Hijo. Tú y yo somos ese Hijo. A diferencia de Cristo, que tenía clarísima cuál era el rol de su carne. Es decir, la carne de Cristo, ¿verdad?, jamás fue utilizada desde la perspectiva del egocentrismo, jamás fue utilizada desde la perspectiva del yo, jamás fue utilizada desde la perspectiva de la autosatisfacción, desde la autodeterminación, desde la autojustificación. No, la vida de Cristo, es decir, la vida de su carne, cuando Él está hablando de sí mismo, ¿verdad? Está hablando primero de su naturaleza, pero también está identificando su parte natural. Su parte natural nada puede hacer por sí mismo. Ahora, esto nos tiene que hablar poderosamente a nosotros, porque nosotros decidimos siempre por nosotros mismos. Nosotros, como dije hace un minuto, siempre estamos decidiendo qué es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros normalmente tiene que ver siempre con cosas externas, ¿verdad? Esa es una pista clarísima de que efectivamente nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Que para nosotros mismos, ¿verdad? Generarnos nosotros una hoja de ruta dentro de esta vida en la que nos encontramos, ¿verdad? Dentro de los ambientes familiares, dentro de los ambientes profesionales, particulares, etcétera, emocionales, lo que tú quieras, ¿verdad? Nosotros estamos de alguna manera determinando, ¿verdad?, y planificando nuestra vida durante todo este tiempo. Y efectivamente nuestro foco y nuestro enfoque no solamente está en el planificar, sino también en el pensar que si es que yo obtengo esto o lo otro en cada una de estas áreas, entonces pues yo puedo ser una persona que efectivamente medianamente va a estar, ¿verdad?, emocionalmente estable. Lo que hablábamos hace un minuto, el hombre natural siempre está dependiendo de qué pasa normalmente en su entorno externo. Pero sin embargo, el Señor decía algo importante: nada puedo hacer por mí mismo, ¿verdad? Una de las preguntas que normalmente saltan justamente en estos foros en los cuales de alguna manera nos reunimos entre hermanos a conversar de estos temas, y con razón, porque es la naturaleza humana hablando. La pregunta que siempre sale y se pone en la mesa es: ¿pero cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y la respuesta es justamente: no se trata ni de cómo lo hacemos ni de qué hacemos, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata básicamente es de qué vida está operando dentro de nosotros. El cómo lo hacemos o el qué hacemos, ¿verdad?, tiene que ver con lo que el Señor está identificando aquí mismo, ¿verdad? Cuando Él dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es decir, ese sí mismo para nosotros
¿verdad? Tiene que ver con nuestra experiencia natural primero, nuestra experiencia adámica. Nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Ahora, en términos reales, nada podemos hacer. Claro que podemos hacer muchas cosas. Claro que podemos hacer muchas cosas. Es decir, y claro que hacemos muchas cosas todos los días. El tema es si lo estamos haciendo desde el espíritu o lo estamos haciendo desde la carne. Ahora, esta simbiosis importante, ¿no? Desde el espíritu, desde la carne, tiene que ver con algo muy importante que lo hemos mencionado permanente y continuamente, porque tiene que finalmente ser práctico, tiene que ver con la comunión con Dios, tiene que ver con la comunión con Dios, algo que vamos a ver un poquito más adelante. Jesús no solo vino a morir por nosotros, eso es muy importante, Él vino a revelar, ¿verdad?, cómo vive un hombre unido a Dios. Él vino a revelarnos cómo un hombre vive verdaderamente unido a Dios. En Juan 5:19, que es el versículo que hemos leído, ¿verdad?, el Señor nos muestra la dinámica eterna de la vida divina operando efectivamente en un vaso humano. La vida divina operando dentro de cada uno de nosotros. Aquí es donde vemos nosotros el contraste entre la vida del Hijo operando en nosotros y la vida adámica operando desde su propia perspectiva, es decir, haciendo las cosas por sí mismo. Colosenses 1:27 nos dice algo importante. Cristo en vosotros, está hablando de la vida divina, la vida Zoe. Cristo en vosotros es la vida divina, Cristo en vosotros es la vida Zoe, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es decir, nosotros, si en algo efectivamente nos tenemos que gloriar, decía el apóstol Pablo, es en la cruz de Cristo. ¿Por qué nos gloriamos en la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo lo que hace es separar la carne del espíritu. Usted sabe que, por ejemplo, la circuncisión que se practicaba en la carne, en el pueblo de Israel, tenía como propósito separar, ¿verdad?, el prepucio, ¿verdad?, del miembro viril masculino de la carne, es decir, sacar la carne, quitar la carne, ¿verdad?, que había ahí en el prepucio, el corte del prepucio. Ese corte de la carne tiene que ver en términos espirituales con que nuestra carne tiene que ser cortada. A esto es lo que la Escritura llama la circuncisión del espíritu, la circuncisión del corazón. Es decir, la carne tiene que ser quitada, tiene que ser desechada de nosotros. Ahora, lo que hemos dicho, la carne por sí misma no es capaz de poder hacer esto, porque la carne no ve lo espiritual y la carne se defiende a sí misma. El Espíritu Santo es el que puede hacer morir todos los días en nosotros las obras de la carne. Cuando efectivamente las obras de la carne comienzan a morir en nosotros por la acción del Espíritu que está en nosotros, entonces Cristo en nosotros comienza a aparecer y comienza efectivamente a entenderse que Él es la esperanza de gloria. Dios nos ha dado a la vida de su amado Hijo Jesucristo porque es la verdadera esperanza de gloria que nosotros tenemos. La Escritura nos dice que nosotros, por cuanto pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios tiene que ser algo maravilloso. Obviamente nuestra carne nunca va a ver la gloria de Dios como algo maravilloso. Nuestra carne va a cambiar normalmente, ¿verdad?, la gloria de Dios seguramente por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque la carne ve lo temporal, la carne ve lo actual, la carne no va más allá de eso. Así que, ¿verdad? Primero Cristo, la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros, tiene que convertirse en esa esperanza de gloria. La Escritura nos dice entonces que nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Esta es, hermanos, la incapacidad santa del Hijo. Fíjate que aquí vemos algo que el Hijo no podía hacer. Nosotros decimos que Dios es todopoderoso. En el caso de Cristo, ¿verdad? Él mismo se había limitado y hay cosas que no podía hacer. ¿Sí? Por ejemplo, una de estas cosas que él no podía hacer es que él no podía hacer nada por sí mismo. Ahora, esto es maravilloso, porque lo que él está reconociendo es que todo lo que él hacía ciertamente es, ¿verdad?, lo que el Padre realmente hacía dentro de él, que es un resumen de lo que el Señor quiere que suceda con todos y cada uno de nosotros.
Aquí podemos ver que primero el Hijo no vivía independientemente. Esto es algo que tenemos que entender. Él no vivía independientemente. Él nunca actuaba desde sí mismo. Siempre su fuente de actuación fue su Padre. El Hijo no era más que ¿qué? No era más que una expresión del Padre. El Hijo era una manifestación de la vida del Padre. Podemos claramente decir que el Padre vino a mostrarse a nosotros, vino a presentarse a nosotros, vino a revelarse a nosotros en un vehículo de cuerpo, en un vehículo de carne y de hueso. Ese vehículo es su amado Hijo Jesucristo. Él en Cristo, por eso se hizo hombre, depositó su vida, ¿verdad? Para poder ciertamente mostrarse a nosotros. Pero primero, esa vida es la que estuvo siempre operando en Cristo. Ahora Dios nos dio esa vida a nosotros en este cuerpo de carne todavía. ¿Para qué? Para que esa vida poderosa que operó en Cristo, esa vida que siempre tuvo a la carne gobernando, es decir, que tuvo, ¿verdad?, al espíritu gobernando sobre la carne, esa vida que tuvo ciertamente, ¿verdad?, este principio rector en la mente, en las emociones, en las decisiones de Cristo, esta vida que operaba en el espíritu de Cristo y gobernaba en el alma y en el cuerpo de Cristo. Esa es la vida que tú y yo tenemos ahora para que suceda. Pero ¿por qué no sucede? Porque no tenemos comunión. Mira, algo maravilloso que nosotros vemos a Cristo mismo siendo el Hijo es que se nos habla repetida y permanente y continuamente que el Señor siempre se apartaba, ¿verdad?, de las multitudes, y Él se apartaba a buscar comunión con su Padre. Él se apartaba efectivamente nutrirse, ¿no es cierto?, de todo lo que su Padre era. Él se fortalecía, ¿verdad?, viniendo a su Padre. En los momentos de gloria, cuando él daba de comer a 5,000, cuando él hacía muchas señales, prodigios, lo que nosotros llamamos milagros, ¿verdad? En lugar de ir a una cena en honor a Jesucristo, ¿verdad? En una invitación hecha por hombres de renombre o personas de alguna manera con ciertas capacidades económicas, hombres que de alguna manera tenían buena reputación para efectivamente invitar a Cristo a una cena. No, no, no. Usted vea en la Escritura, él dice que él se separaba de las multitudes e iba solo a buscar al Padre. ¿Qué iba a buscar al Padre? Iba a buscar efectivamente la potencia, el poder, la fuerza de la vida que él sabía que estaba habitando dentro de él. Esa vida, ¿verdad?, que tenía una necesidad permanente y continua de ser gobernada por el poder de Dios. Entonces, Cristo nunca actuaba desde él. Fíjate lo que dice Cristo mismo en Juan 14:10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros deberíamos decir, el Cristo que mora en mí, Él hace las obras. Porque el Padre que mora en Cristo es el mismo Padre que también opera en mí. Si Cristo decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, nosotros deberíamos, si efectivamente permitimos que la vida de Él esté operando en nosotros, deberíamos efectivamente pronunciar lo mismo, o al menos debemos llegar a esta conclusión. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Hijo que mora en mí, Él hace las obras. Ahí hay una respuesta clarísima. La pregunta es, cuando tú te preguntas, ¿qué hago? Allí mismo ya estamos revelando desde dónde queremos operar. Porque si el Hijo mora en mí, ¿habría alguna duda de quién hace las obras? Por eso es que la Escritura nos dice algo maravilloso. Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, ni siquiera mi querer ahora depende de mí mismo. Es obvio, ¿no? ¿Desde cuándo alguien que está muerto quiere? Vaya usted al cementerio
y haga una encuesta y pregunte a todos los muertos que están allí qué es lo que quieren, para de alguna manera, en función de aquello, poder trabajar en algún plan estratégico para el año para mejorar la situación de los muertos. Pues se va a encontrar con que nadie le va a responder, porque el muerto ya no quiere. El muerto simple y sencillamente ya no tiene esa acción de vida. Pero sin embargo, el Señor nos pone, ¿verdad?, en el corazón. Él pone en nosotros así el querer como el hacer. Mire, hermano, la esencia de la carne, en cambio, aquí estamos viendo nosotros la dependencia de Cristo, la dependencia de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Mientras que esto nos muestra algo importante también, es un contraste que tenemos que nosotros poner en la mesa. La esencia de la carne, en cambio, es la independencia. La esencia del Espíritu es la dependencia de la vida de Dios. Mientras que la esencia de la carne es la independencia de esa vida. Y con mucha vergüenza tenemos que decir que todavía muchos de nosotros, me incluyo, somos no necesariamente 100% dependientes de la vida de Dios, sino que más bien, ¿verdad? Tenemos todavía una alta independencia de esa vida. Y ahí está la respuesta del por qué muchas veces no vemos como Él ve, no entendemos como Él entiende y no actuamos como Él actúa. Porque la vida de Él no se está verdaderamente manifestando en función de que no está operando, no está gobernando nuestra vida. En función de que nuestro viejo hombre todavía está vivo y no es colocado diariamente en el lugar que le corresponde, y es la cruz. La esencia de la carne es la independencia. Mira, la carne quiere controlar, la carne quiere producir, la carne quiere resolver, la carne quiere sostenerse sola. Eso está metido en lo más profundo de nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros somos fuera de Cristo. Somos independientes totalmente de esa vida. Ahora, esta realidad de este hombre arrancó en Génesis 3:5, cuando Satanás, ¿verdad?, metió esta idea en la mente del ser humano, en la mente de Eva, arrancando. ¿Qué idea metió, verdad, Satanás en la mente? Le dijo: seréis como Dios, seréis como Dios. Desde ese momento, el hombre quiere ser como Dios controlando, el hombre quiere ser como Dios produciendo, el hombre quiere ser como Dios resolviendo, el hombre quiere ser como Dios sosteniéndose solo. El hombre quiere ser como Dios decidiendo qué hacer y qué no hacer. El hombre quiere ser como Dios determinando, ¿verdad?, qué es lo mejor para él. Esta es una versión, efectivamente, y es el tratar de la carne asumir un papel, sin darnos cuenta que el papel que está asumiendo la carne no es más, ¿verdad?, que la operación de otro espíritu que efectivamente opera en él, que es el espíritu de Satanás. La Escritura nos dice claramente, ¿verdad?, que el espíritu de desobediencia ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu sigue operando en los hijos de desobediencia. Y nosotros podemos, sin darnos cuenta, seguir permitiendo que el espíritu de independencia, que es el espíritu de desobediencia de Dios, siga operando en nosotros, aún siendo cristianos. Y eso no, lo que no nos va a permitir es el que verdaderamente podamos disfrutar de lo que ya nos corresponde. Disfrutar en este tiempo ya, que es el principio de nuestra eternidad, de las cosas eternas. El apóstol Pedro nos decía: echar mano de la vida eterna. ¿Cuándo? Hoy podemos ya echar mano de la vida eterna nosotros. Hoy podemos echar mano de las delicias de la vida de Cristo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Seréis como Dios, le dijo la serpiente, ¿verdad?, a Eva y al hombre, porque pues ya sabemos que Adán también cayó en la misma situación.
Allí nació el yo puedo. Ahí nace el yo puedo, ¿verdad? Ahí nace la independencia. La independencia, hermanos, es la raíz del pecado. Por eso yo decía en un momento, el problema es que nosotros somos del pecado y lo podemos ver así. Pecado es ser independientes de Dios. La independencia es el principio o es la raíz de la separación de la vida de Dios. Por lo tanto, la independencia, el ego, es la raíz del pecado. Por eso es que el Señor, ¿qué solución nos da? Morir, no mejorarnos, morir, porque nosotros somos un peligro andando. Lo hemos dicho aquí más de una vez. Nosotros dormimos todos los días con el enemigo y no estamos hablando ni de la esposa ni del esposo. Estamos hablando de nosotros mismos. Si yo estoy solo en un hotel, yo estoy durmiendo solo con el enemigo, porque el enemigo soy yo mismo. El enemigo soy yo. El enemigo es mi ego. Si nosotros no identificamos que nosotros somos el enemigo, entonces siempre le vamos a estar haciendo la corte al enemigo y le vamos a estar llevando a todas partes, sin darnos cuenta que el Espíritu Santo que ha sido colocado en nuestro espíritu efectivamente es el antídoto, el poder, es la vara, es la espada que el Señor nos dio para cortar la cabeza, ¿verdad? A este Goliat que de alguna manera está retando permanente y continuamente la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Otro punto importante que nosotros debemos ver aquí, y algo lo estoy diciendo, es que la cruz vino a terminar con esta autosuficiencia. La cruz es el único camino que tú y yo tenemos para terminar con esta autosuficiencia. Gálatas 2:20 lo deja claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, la vida de Cristo no solamente que nos da, ¿verdad?, el poder y la capacidad para que nuestro enemigo sea eliminado, sino que nos da la entrada maravillosa para que podamos disfrutar, ¿verdad?, del gobierno de la vida del Señor, desde nuestro espíritu hasta todo nuestro ser, por el poder de Dios, para que nuestro ego sea echado a un lado, para que nuestro ego sea desechado, para que el cuerpo del pecado sea destruido y verdaderamente pues la vida de Cristo sea la que esté operando, sea la que esté gobernando, sea la que esté haciendo, sea la que esté operando en todo nuestro ser. Hermanos, Dios nunca mejora a Adán. Si nosotros todavía tenemos la esperanza de ya no hacer esto, de ya no hacer el otro, o de ser mejores aquí y ser mejores allá, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar queriendo ser mejor, entra en un acuerdo con Dios para que efectivamente ese hombre esté crucificado, que ese hombre realmente alcance su posición, que es la muerte, ¿ok? Porque el Señor no va a mejorar a Adán. Adán está contaminado, Adán ya fue cortado, Adán ya fue desechado. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu, que es la vida que el Señor nos dio para que pueda crecer. Dios quiere reemplazar la fuente de nuestra vida. Esto es algo muy importante. Dios quiere reemplazar la fuente de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú seas mejor. No. Dios quiere que ahora tú verdaderamente puedas experimentar, obtener la vida por la cual tú fuiste creado. Y es la vida de Dios mismo, la misma vida que operó en Cristo, la misma vida que tiene poder sobre las circunstancias, las dificultades y las luchas.
Cuando el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, yo he vencido al mundo. Él nos está ofreciendo la vida, ¿verdad? Diaria, que ha vencido al mundo, que ha vencido a Satanás, que ha vencido a la carne, que ha vencido a los problemas, que ha vencido a las dificultades, que ha vencido a las circunstancias por las cuales nosotros tengamos que pasar. Si nosotros estamos desprovistos de esa vida, entonces las dificultades, las circunstancias y las luchas van a ser una carga pesada que en lugar de permitir que la vida de Cristo se levante en nosotros, lo que van a permitir es que nosotros nos desengañemos de la vida de Cristo y que nosotros vayamos a buscar otras opciones para que nuestra vieja vida se mejore, lo cual implica que nunca entendimos lo que significa verdaderamente el Evangelio. Y ojo que tal vez, hermanos, muchos de nosotros, aún estando aquí, no hemos entendido todavía lo que significa el Evangelio. El Evangelio no significa ser mejores. El Evangelio no significa venir a resolver problemas. El Evangelio tiene que ver básicamente con el que nosotros podamos asirnos a la vida de Cristo, que es para la cual tú y yo fuimos creados, para que esa vida opere, para que esa vida gobierne y para que esa vida efectivamente pueda ser nuestra compañera diaria todos los días. El que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. En el mundo hallaréis aflicción, pero descuiden, porque el que está en vosotros, ¿quién está en nosotros, Laura? Cristo está en nosotros. Porque el que está en nosotros es más poderoso, es más fuerte, es más grande que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás operando en el hombre adámico. El mundo operando en el hombre adámico. Satanás, el mundo y la carne operando en nosotros. Esa es la manera como nosotros nos tenemos que gestionar. O nos gestionamos ahora desde Adán, siguiendo, ¿verdad?, la línea de que en el mundo vamos a hallar aflicción, pero vamos a encontrarnos con que esa aflicción, esa circunstancia va a ser más fuerte y más poderosa que nosotros. Porque de eso se trata la vida verdaderamente. ¿Quién está operando en mí? Ahora, si Cristo está operando en mí, también voy a hallar aflicción. Ese es el Evangelio. Aquí no estamos diciendo, hey, no, venga Cristo y no pasa nada, pare de sufrir. Eso no existe. Eso es mentira, eso es un engaño. Si usted viene a Cristo, también va a tener aflicciones, pero con una diferencia abismal, que el que está en usted es más poderoso que la aflicción. Que el que está en usted efectivamente ya tiene determinada en Cristo para usted la salida, tiene determinado el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Uno tiene que comenzar a gestionarse desde esta realidad. Ahora, esto tiene que ver con algo importante, hermano, comunión. Aquí podemos nosotros estar hablando domingo tras domingo, semana tras semana de lo mismo, pero si es que efectivamente esto no te induce a ti a buscar a Cristo en comunión, porque la comunión es efectivamente el grito de independencia que tú y yo necesitamos. La comunión permite el que nosotros no nos volvamos dependientes de nosotros mismos, sino dependientes del Señor. Y la lucha que vamos a tener por comunión es fuerte, porque Satanás sabe que si nosotros entramos en comunión, entonces tenemos verdaderamente victoria, la victoria de Cristo. Y vamos a ver a Cristo y vamos a verle a Él en nuestra vida. Así que Él va a interrumpir nuestra comunión con 1000 cosas. Él va a poner muchísimas cosas en nuestra vida para que esa comunión se pueda interrumpir, porque Él sabe que comunión tiene que ver con independencia. Así que, hermanos, seamos abiertos a recibir efectivamente esas palabras del Espíritu para que nada hagamos nosotros mismos desde nuestro lado. Ahora, muy sencillo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Otra vez, ¿quién dice cómo lo hacemos? Nuestro ego, no. Y ahí está la respuesta. La respuesta es Cristo ya lo hizo. Y en Cristo está el poder, en Cristo está la gracia, en Cristo está la obra terminada. En Cristo está el consumado, es en toda área de nuestra vida. Cristo ya lo hizo por nosotros. Yo lo que necesito es la vida que vence, operando en mí. Y lo demás viene por añadidura.
Vamos a continuar con este mismo tema la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.